está. Y Zamudio Octavio. Presente, profesor. Bien. Antes de iniciar la discusión de los problemas de práctica, vamos a repasar algo sobre los mecanismos de las reacciones porque es una relación matemática, sobre los mecanismos de las reacciones de sustitución en los complejos octaédricos. Entonces, ya ustedes saben que en los mecanismos de los complejos planos cuadriplanares, ¿cuál es el que opera? El asociativo, ¿no es así? Con una activación asociativa, y esa activación, o sea, es un mecanismo asociativo donde, porque en la medida de que se pasa por un complejo con número de coordinación mayor al complejo inicial, y que ese mecanismo se ha podido aislar, ¿verdad? Tenemos y determinar espectroscópicamente. Entonces, claro, son pruebas que opera a través de un mecanismo asociativo. Pero cuando le digo que está activado asociativamente, ¿qué quiere decir? Que acuérdense que lo que determina, tenemos la velocidad de sustitución. ¿Cuál es? Es la formación del enlace del ligando entrante con respecto al centro de coordinación, o sea, al metal. Pero ahora vamos a ver lo contrario. Ahora el mecanismo de estos complejos octaédricos, entonces, es un mecanismo disociativo. Primero, que es de intercambio. Es un mecanismo de intercambio en donde no se detecta ni se aísla un intermediario, pero sí se ha establecido que está íntimamente activado por un mecanismo disociativo. Entonces, ¿qué quiere decir ahora eso de activado disociativamente? ¿Y quiénes llegaron tarde? Bernal María. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe. Y Cisnero Isaac, él sí no ha llegado. Él sabía de la clase. Profesor, Howe también, presente. Sí, Jo, ya lo veo. García Melanie tampoco ha llegado. Lo que pasa es que el joven Marcos me escribió en la noche, pero claro, pero como uno llega tan cansado a casa, ya yo tenía contemplado, porque ya los muchachos de tercer año habían pedido la clase virtual en la mañana, porque la vez pasada yo fui en la mañana y después regresé en la tarde porque claro, como los estudiantes salen a las 12, pero esta vez no, yo me quedé en casa. Pero yo les pregunto, el joven Cisnero y la joven García, ¿sabían de la clase virtual? ¿Marcos? Profe, ya Sí, estuve profesor. revisando. Ellos Pero deben sí, ser. Melanie García acaba de entrar. Entonces el único que está, los dos únicos sería Rodríguez Anthony y el joven Cisnero. Pero yo tengo aquí, a ver. Sí, faltan ellos dos. Buenas, Sí, profe. estos. Rodríguez Antonio. ¿Quién habla? Rodríguez. Es que está lloviendo, profe. Ah, Anthony. Y por eso que Sí. iba a ver, porque ustedes son 13. Son 13 y el cosa me marca 12, entonces solamente falta uno, que es Cisnero. Entonces Rodríguez está presente, sí. Pero mira que no me... Ahora, a ver. Es que cuando hago así se va la... Ah, aquí es que hago así. Sí. Digoberto Castillo.
Sí, aquí aparece Rodríguez Anthony, sí. Sí, vamos entonces. ¿Qué significa entonces eso de que íntimamente está activado de forma disociativa estas sustituciones? Entonces es un efecto del grupo ya no de ligando entrante, sino de ligando saliente. Entonces depende de la ruptura de ese enlace. Entonces con respecto a esto se ha investigado que existe una relación lineal entre los logaritmos de la constante de rapidez y las de equilibrio. Entonces, ¿cómo ustedes relacionan eso? ¿A qué se refieren los logaritmos de la constante de rapidez? Vemos, y los logaritmos de la constante de equilibrio. ¿A qué se refiere? Jóvenes, vayan pensando porque en el examen eso viene de esa forma, viene con datos y luego ustedes van a tener que, en base a los datos que se le están suministrando, dar una explicación, ¿verdad? Y que va a sustentar un mecanismo, que ya de ustedes de sobra saben cuál es el mecanismo que va a estar imperando en esas sustituciones o en esas reacciones de transferencia electrónica. Piensen un poquito. Jóvenes. ¿A qué se refieren esas constantes de equilibrio? Esas constantes de... Si hay una relación lineal entre las constantes de rapidez, hace referencia a la cinética, ¿no es así? Por ejemplo, si yo estoy hablando de una reacción de acuación, donde el agua, que es el disolvente, porque en realidad está sustituyendo a un ligando, ¿ya? A un ligando determinado que podemos decir que es X. Vamos a escribírsela. Vamos a compartir pantalla para irlos llevando para ir llevando la discusión, ¿verdad? Que no se pierdan. Vamos a compartir pantalla. Oye, no. Vamos a hacerlo. Aquí yo tengo una aplicación que descargué. Ahora no encuentro la... Aquí está. Sí, vamos entonces a compartir pantalla para yo entonces enseñarle. Para que ustedes vean que es algo sencillo, pero claro, si no... ¿Están viendo mi pantalla ya?
Sí, profe. Sí, vamos entonces a que se cargue la pizarra. Sí, entonces vamos a ver. Si yo tengo esta reacción de un complejo octaédrico, sería el CO con el centro cobalto. Tengo lo que me refiere a ese ligando X, que va a ser el ligando saliente. Y luego los otros 5 ligandos son moléculas de amoníaco. La carga, entonces, ese ligando X, que es saliente, es un ligando aniónico. Por lo tanto, y el cobalto es 3 más, entonces va a determinar una carga de 2 más. Y claro, es una reacción de acuación o acuatización, donde la molécula de agua va a sustituir ese ligando saliente que es X. Entonces, claro, yo tengo que eso va a dar entonces la incorporación de la molécula de agua a la esfera de coordinación del cobalto. Sí. Y tenemos la molécula de agua que se escribe OH2 para, claro, enfatizar que la coordinación es a través del oxígeno. Y claro, ahora, claro, como entra un ligando neutro, entonces la carga está determinada completamente por el metal, ¿verdad? 3 más X. Entonces, claro, la constante de velocidad hace referencia a esta reacción, o sea, la K es minúscula. En cambio, esa es la constante de rapidez o de velocidad. Pero la constante de equilibrio, ¿a qué va a hacer referencia? A las concentraciones. No. Si está relacionada la constante de equilibrio a esa reacción, ¿verdad? Que es una reacción de acuatización, ¿no se acuerda que hay una reacción que pasa por la misma coordenada de reacción según el principio de reversibilidad? ¿Se acuerda? Microscópica. ¿Cuál es la reacción esa? ¿Qué es la inversa a esa? ¿Cuál sería la reacción inversa a esa? ¿No se acuerdan de las reacciones de anación o anionización? Entonces, a eso es que hace referencia la constante de equilibrio. O sea que si yo tengo el mismo complejo, pero no es el mismo, sería el mismo, pero claro, ya no sería X, sino la molécula de agua. Porque ahora un ligando X va a sustituir en la esfera de coordinación a la molécula de agua. ¿Ve cómo se llaman esas reacciones? Las reacciones de anación. Es una reacción de anación. Entonces vamos a escribirlas. Sería lo mismo, pero cambiando la molécula. Vamos a poner primero. Ay, aquí me faltó poner el 5. El 5 aquí. Vamos a poner primero las moléculas de amoníaco. Y luego la molécula de agua. La molécula H2O, ¿verdad? O H2, como usted quiera. Claro, aquí ahora sería 3 más. Y claro, cuando eso reacciona con un ligando X, ¿verdad? X menos.
entonces da, esa es la reacción inversa. Entonces da, claro, que ahí sería un equilibrio, lo que la podríamos reemplazar con una doble flecha, ¿verdad? Entonces, esta es la constante de equilibrio de la reacción de anación. Entonces, acá se formaría el CO. Es la inversa, pasan por la misma coordenada de reacción, según el principio de la reversibilidad microscópica. Más una molécula de agua. Entonces, ¿qué es lo que se ha llevado? Que existe una relación lineal. O sea, si uno grafica, ¿ya?, el logaritmo de la constante de velocidad, vamos a ponerlo aquí, logaritmo de la constante, acuérdense que esa es una K minúscula, versus el logaritmo de la constante de equilibrio, que es la K mayúscula. ¿Ah? Entonces vamos a hacer los dos ejes. El día del examen tienen que traer papel milimetrado, ¿oyeron? Es el jueves. ¿Me escuchan? Sí, profe. Entonces, claro, eso va a dar una relación lineal. Claro, va a dar un intercept así. Así. Aproximadamente, ¿verdad? Y claro, ¿cómo ustedes traducen eso en términos matemáticos? O sea, esa relación. Pero ahora vamos a utilizar en lugar, las relaciones matemáticas están más bien no en términos de logaritmo de base 10, sino logaritmos naturales. ¿Cómo se expresaría eso? El logaritmo natural de la constante, vamos a poner en rojo. Logaritmo, vamos a poner aquí una línea, sería el logaritmo natural de la constante de velocidad, es una relación lineal, ¿verdad? Igual a qué? Al logaritmo natural de la constante de equilibrio más una constante que es el intercepto, ¿verdad? Que sería C. Una constante C. Pero, como ambos logaritmos, esos logaritmos, tanto de la constante de velocidad como de la constante de equilibrio, son proporcionales a las energías libres de Gibbs, ¿ya? Entonces, pero ¿cuál es la diferencia entre las dos energías libres de G a las que son proporcionales? Esos logaritmos naturales de la constante de velocidad y la constante de equilibrio. ¿A qué se va a referir cada una de esas energías de Gibbs? En el caso de la constante de velocidad, ¿a qué proceso se refiere? Recuérdense que es termodinámica. ¿A qué efecto se refiere? ¿Se acuerdan que es la diferencia de energía entre los reactivos y el complejo activado? ¿Ven? Donde se encuentra el intermediario. ¿Cómo se le llama eso? Activación. Entonces, claro, eso va a hacer referencia a la energía de Gibbs de activación. Pero, si nosotros tomamos en cuenta la energía de Gibbs, que es proporcional al logaritmo natural de la constante de equilibrio, ¿cuál sería esa energía de Gibbs? Jóvenes.
no sería la energía de Gibbs de la reacción, o sea, la diferencia de energía entre los reactivos y los... ¿Ustedes me están escuchando, jóvenes? Sí, profe. Sí, entonces sería la diferencia de energía entre los reactivos y los productos. Entonces yo escribo esto que he escrito aquí, lo voy a escribir delta G, o sea, la diferencia de energía libre de activación que se representa, ya usted sabe, con este símbolo. Así. Igual al delta G de la reacción estándar, siempre se hace, siempre se hace referencia al estándar, ¿ah? Condiciones estándar delta G estándar sub 0 y aquí R XN. Uy, se me salió mal. Vamos a poner la R nada más. De la reacción. Y luego igualmente esa constante C la por B, que es igual, es una constante. Pero claro, acá yo acompaño esa delta G de la reacción estándar con una constante también P, que sería la pendiente, ¿verdad? La pendiente de esa línea recta. Entonces, claro, si considero una pendiente unitaria, o sea, a la unidad, entonces, bueno, claro, esa relación que yo he escrito ahí, en términos del delta G, ¿ya? Que son proporcionales al logaritmo natural de la constante de velocidad y el logaritmo natural de la constante de equilibrio, es lo que se llama la relación de energía libre lineal. Se la voy a escribir. Relación de energía libre ahora captura en la pantalla porque se va a borrar. Relación de energía libre lineal. Que se abrevia como R, que es una L. Se abrevia como RELL. Vamos a ponerla entre paréntesis. R, relación de energía libre lineal. Claro, si yo considero que esa pendiente, que es la P, es unitaria, entonces, si yo cambio ese ligando X, ¿verdad? En la reacción de ecuación, entonces, ¿qué ustedes creen que tiene el efecto sobre ese cambio de X? Tanto en la reacción de ecuación como en la reacción de anación. ¿Cuál sería el efecto? Considerando pues que la pendiente sea unitaria. ¿Cuál sería el efecto en la reacción de ecuación y cuál sería el efecto en la reacción? Bueno, el mismo efecto, pero considerando pues, claro, que la reacción a anación es la inversa a la reacción de ecuación. ¿Cuál sería el efecto que tendría si yo cambio X por otro ligando X? Acuérdense que cuando yo paso del estado, ¿verdad?, de los reactivos,
tenemos a ese estado de transición, ¿qué es lo que va a ocurrir si la reacción está activada disociativamente? Primero se ve la ruptura del ligando que va, el ligando saliente. Claro, entonces sería la conversión, ¿verdad? Vemos la conversión de ese ligando que está unido a la esfera de coordinación, en este caso del cobalto, al estado de transición. Que ya ustedes saben si es un proceso disociativo, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Que se disocie, ¿verdad? Que se disocie de la esfera de coordinación del metal. Pero si lo consideramos con respecto, tenemos a la... eso tiene que ver con, entonces con el delta G de activación. Pero, ¿qué efecto tendría sobre el delta G de la reacción? ¿Tendría el mismo efecto proporcionalmente? También, ¿verdad? Entonces sería ya la salida por completo, ¿ya? O la eliminación completa del ligando S saliente para formar el producto. Entonces, ¿cómo ustedes lo podrían ese resultado expresar de manera gráfica? O sea, que el cambio de ese ligando X tendría el mismo efecto sobre el delta G de activación, pero también con respecto al delta G de la reacción. O sea, del cambio del estado inicial, o sea, del reactivo a ese estado de transición. Y por último, o sea, el efecto con respecto a los productos, o sea, de los reactivos a los productos. Usted tiene en esto, un programa de una pizarra o tablero. Jóvenes. Por mi parte no, profe. Bueno, vamos entonces porque quisiera que alguien lo hiciera para que gráficamente entonces representaran ese efecto. Porque ¿qué significa que haya un efecto en ese delta G de activación? Que la diferencia, Que puede ¿ya? hacer que la reacción sea más rápida o más lenta. Bueno, pero eso significa que ese estado de transición, que significa que se está rompiendo, ¿verdad? Que se está rompiendo esa ruptura del enlace del ligando saliente con el cobalto sea menor, ¿verdad? La energía esa, potencial. Pero con respecto al delta G de la reacción, eso implicaría que una menor diferencia de energía entre el producto y el reactivo. O sea, el complejo producto con respecto al complejo inicial. Entonces eso es lo que yo quisiera que hicieran. Vamos a hacerlo pues. Voy a borrar aquí. ¿Puedo borrar? Profesor, yo tengo un tablero, si quiere yo lo apoyo allí, porque él puede escribir a mano, pero usted me indica qué hacer. ¿Usted tiene tablero? Sí, ajá, con el que puede escribir a mano, para que Ah, sea más fácil. sí. Bueno, escriba a mano como lo estoy haciendo yo. Listo, está bien. Pero usted Compártelo. me dice qué debo hacer, ¿no? Comparta la pizarra.
Comparta la pizarra. Creo que ya se debe poder ver aquí la pantalla. Sí, ya se ve, Marcos. Listo. Ahí está. Un momentito. Yo no la veo. Para ver. Sí, ¿Qué profesor, pantalla usted ya. está viendo? La pantalla de Marcos, profesor. Sí, espérese. Sí. Ahora sí, estoy viendo su pantalla. Listo. Dígame, profesor, ¿qué debo escribir? Marcos, debes hacer una gráfica de energía versus coordenada de reacción. De energía potencial versus la coordenada de reacción. Sí. ¿Qué más me está ayudando? Profesor, una consulta. Al momento, si digamos que tengo que representar gráficamente lo que usted está pidiendo, ¿importaría en algo si yo coloco que mi producto tiene más, o sea, es mayor, más energía que mis reactivos o tiene menor? No, Siempre y porque si cuando está se va la termodinámicamente diferencia. favorecido, tiene que ser que los productos tengan menos energía. Menor energía, ok. Eh, pero es para que usted vea la relación entre la termodinámica y la cinética, que lo vamos a hacer ahora con la ecuación, valga la redundancia, la ecuación de Marcus. Ahí está, Signero Isa ya llegó, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, esa fue la presentación, pero la presentación de Signero no quedó como muy, quedó como porque él no, en sí no estableció. Entonces vamos a hacer un repasito de esa ecuación ahora y después nos vamos a los problemas de práctica. Porque esa práctica en realidad no está difícil. Por eso que he tomado. Mientras que él complete, yo voy a salir a hacer algo y regreso. Octavio, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ajá. Guíame. Bueno, mira, en el eje de las Y ese sería ahí iría la energía potencial. Ajá. Y en el de las X es la coordenada de reacción. ¿Qué más? Ajá, entonces, digamos que pones en el segundo renglón de tu gráfica, reactivos. Ok. Reactivos. Entiendo. Acá en la parte de abajo. No, no, arriba, en el segundo renglón arriba, ya dentro de tu gráfica como tal. Ok, entiendo. María, se encendió tu cámara. Reactivos. Abajo, Marcos. En el segundo La renglón de parte de abajo hacia abajo. arriba. Ok. Y después Ahí. productos. Productos, los productos ponlos en dos renglones más arriba, por ejemplo. Ok. Listo. Se deberá dibujar como más o menos así. Eh, O como. creo que el profesor está hablando de si es disociativo, así que no tendría intermediario, sería solo estado de transición, así que sería solamente un pico. Sí, así. Listo. ¿Alguna otra información? Creo que sería eso todo, porque lo que no estoy seguro es si el profesor quiere es la diferencia entre los dos gráficos. Porque sería la diferencia, este sería el gráfico número 1 y el segundo sería un gráfico donde la energía de activación sería menor y la diferencia entre los productos y los reactivos también disminuye.
Pero Pero ahí entonces sí ya no. esto sería muy similar a lo que está aquí. Sería parecido, sí, pero serían los dos con el mismo tipo de reacción que sería disociativo. Sí. Comprendo. Marcos, Sí, aquí estoy, profesor. sí, ya. Está bien, reactivo, pero eso sería para una, o sea, acuérdense que aquí va a haber un cambio de qué? De ligando X, ¿verdad? De ese ligando saliente. Entonces lo que usted tiene que poner de manifiesto que cuando usted cambia ese ligando X, tiene un efecto sobre la energía libre de activación que hace referencia a la cinética y que tiene un efecto sobre la energía libre de la reacción que hace referencia a la termodinámica. Se hace referencia a la ruptura del enlace, ¿verdad? Entonces, no a la ruptura, perdón, la ruptura tiene que ver con la cinética, tiene que ver con la fortaleza del enlace. A enlace más fuerte que se forme ese X con la esfera de coordinación, entonces va a dar una constante de equilibrio mayor, más positiva. O sea, una constante no más positiva, sino con una potencia más positiva de 10, de la base 10 en la constante de equilibrio. Entonces, eso es lo que está bien así, pero en los reactivos, ¿qué iría? Si estamos tomando como referencia el cobalto. Y hágala de un color distinto. Es la misma reacción que usted planteó al principio, profesor, ¿verdad? La de ecuación. Sí, o sea, ponga CO cobalto con X Ok, y listo, está luego bien. distinga el otro X con un prima. No es Bien. necesario que utilice el paréntesis, porque no utilice el paréntesis. Solamente ponga CO guión X, ¿verdad? Refiriéndole a la ruptura de ese enlace, ¿verdad? X, bien. Muy bien. ¿Y qué iría en la cima, allá con mayor energía de activación en el complejo activado? Sería la Pero hágalo ruptura. más pequeño. Hágalo más. No. Hágalo más pequeño. El A. No, yo digo en la cima. En la cima, ¿qué va a pasar con ese X? Ese X está Se está hay rompiendo el una enlace. ruptura. Entonces ponga el X con unas líneas punteadas. Sabemos que en un mecanismo disociativo él queda con un número de coordinación menor. O sea, pero aquí para manifestar que eso tiene un efecto, o sea, poniendo de relieve, tenemos esa ruptura del enlace, va a poner la X, pero con línea, ya no un guión, sino con líneas punteadas unidas al cobalto. Ok, listo. Bien, Así. exactamente. Y claro, ya acá en los productos, que no tiene que quedar con más energía, sino menos energía, tiene que ponerlo más abajo. Tiene, exacto. Pero yo digo que acorte. Por eso que es bueno que le hagan estos ejercicios porque ustedes tienen que también manejarse de manera gráfica. Yo digo que este debe ponerlo más arriba. Donde tiene el COX, póngalo más arriba. Exacto. Un poquito más arriba. Más. Póngalo. Ahí. Ya. Ahí. Exacto. Bien. Claro, si entra, si lo estamos viendo en términos X, ya no vamos a, aunque estamos en el agua, póngale una Y. Entonces, en el producto, ponga que X ha salido completamente de la esfera de coordinación y ha sido sustituido por Y. Pero claro, aquí póngalo un poquito más abajo porque lo que queremos ahora denotar con el cambio de ligando es que hay un efecto de disminución. Ya. Ahí en ese nivel, entonces ponga el cobalto unido a otro ligando Y. Póngalo así en términos generales. Y con la rayita, Y, el guión Y, más X, que es el ligando que ha salido, el ligando saliente. Bien.
Entonces ahora denote dónde está el delta G de activación, la energía de activación, energía libre de activación, y dónde está la energía libre de reacción. Ahora hágalo. Denótelo ahí. Sería de reacción aquí, de activación acá. Sí, pero es la diferencia. Entonces ponga la línea con Ok. una línea con una flechita desde ese estado, desde el reactivo, la energía en la cual están los reactivos, a la energía donde está el complejo activado. Eso sería el delta G de activación. De esta No, manera. ahí están los reactivos, no, donde está el celeste. Hacia arriba. Sí. La diferencia de energía entre el reactivo, no, COX a ese nivel. Bueno, ahora pongo una línea vertical hasta el punto más alto de esa meseta. A ver, desde aquí hasta acá. Exacto, pero póngalo hacia adentro. O sea, debajo de donde tienes CO, o sea, donde tienes el estado de transición, dentro de la colina, pues. Entiendo. Desplácela a Oh, la derecha, exactamente. Ahí, exacto. Ponga una flechita en la parte superior. Exacto. Y eso es lo que es la delta G de activación, que con el símbolo ese que denota delta G de activación. No, póngalo en el medio de la flecha, el delta G de activación. Ponga el símbolo de activación. No, así no lo ponga. Póngalo como lo denotamos como con. Exactamente. Claro, ahora el delta G de la reacción, ¿cuál va a ser? La diferencia de energía que hay entre el reactivo, que es el ligando S saliente unido a la esfera de coordinación del cobalto, con respecto al ligando ya entrante, que el enlace, el CO, ¿vea? El cobalto con el Y, el ligando Y más X. Entonces haga lo mismo, una flecha, pero ahora hacia abajo, ¿verdad? Diciendo pues que es la diferencia de energía. Muy bien, pero al nivel no hasta. Bien. Entonces ese es el delta G de ¿qué? De la reacción. Muy bien. Estándar. Ponga el super cero para decir que es estándar. No, acá como un super índice. Claro, ahora si yo cambio X, ya, voy a partir del mismo nivel de donde está COX, pero ya no sería X, sino un X', otro ligando. Entonces ahora usted demuestre gráficamente que cambiando el ligando X, el efecto va a ser una disminución de la energía libre de activación, como también de la energía libre de reacción. O sea, va a tener el mismo efecto proporcional sobre la cinética y la termodinámica. No, pero hágalo en el mismo diagrama, con otro color. Ahora la curva esa que ha puesto en negro, hágala en otro color. Muy bien. Hágala en otro color. Pero ponga debajo donde tiene el COX, ahora ponga COX', porque va a partir del mismo nivel. Exacto. X', bien. Pero si usted quiere denotar que hay un cambio, ¿verdad? De disminución en la energía libre de activación, como en la energía libre de la reacción, ¿qué va a hacer con la altura de esa meseta? Va a disminuir, ¿no es así? Puede disminuir. Va a disminuir en la misma proporción que disminuye. Entonces, claro, si tiene el mismo efecto sobre el delta G de la reacción, entonces los productos le van a quedar con mayor energía. No,
No, usted tiene que ponerlo menor, o sea, menor altura a la meseta. Parte del mismo, o sea, del mismo punto inicial donde están COX o COX', parte del mismo punto. Pero disminuye un poco más. Pero trate de que la disminución en que el máximo disminuya, también aumente la energía del producto, donde va a quedar el COY más, en este caso, el X'. No. Que disminuya más. Ahí, a ver, no. Hacia arriba, Tiene que hacia ser arriba, ahí, arriba, ahí, ahí. Ahí puede ser. Ya déjelo así. Bien. Entonces, claro, si usted hace otra vez la flecha, pero póngala en rojo igual, ponga otra vez la flecha roja, que es la diferencia de energía, pero póngalo. Acuérdense que eso de los reactivos va a estar a la misma altura. A la misma altura. Exacto. Entonces, claro, ese va a ser ahora el delta. Ve que ha disminuido, pero en la medida de que disminuyó el delta G de activación, ¿qué va a pasar con el delta G de reacción? También va a disminuir en la misma proporción. No, hasta ahí ya no es, porque él va a quedar acá. Ahí más o menos, exacto. Entonces, ahí, ¿ven? Eso es lo que yo quería que hiciera. Muy bien. ¿Se acuerda que también así se representa yo no sé quién quisiera hacer para ver si se acuerdan, sobre el efecto trans? ¿Quién se acuerda del efecto trans? ¿Quién se acuerda del efecto trans? ¿Jóvenes? Muy bien, ya deje de compartir pantalla. ¿Alguien más tiene tablero? El joven Samudio, Octavio. No, profesor, no tengo. How. Yo tampoco, profe. Pero si ustedes, ¿qué pasa con el efecto trans? ¿Cómo ustedes explican ese efecto cinético? Acuérdense que eso también tiene una, vamos a decir, una contraparte termodinámica, una influencia termodinámica que es la influencia trans. Entonces, pero ¿cómo ustedes, acuérdense que ese efecto trans es como la sumatoria de dos cosas, ¿verdad? Una tiene que ver con el estado fundamental y otra con el estado transición. Entonces, pero las dos dan como resultado un cambio en la energía libre de activación, porque la salida del grupo del ligando saliente es más rápida. ¿Cómo usted lo explicaría en términos de gráficos? How? Sería que dependiendo del ligando T, habría una disminución en la energía de activación y un aumento en la energía de los productos No, del estado fundamental, ¿verdad? del estado O fundamental. sea, uno lo vería, ese cambio neto que es la energía energía libre de activación, porque es un efecto cinético, tendría que ver sobre una influencia trans, que es la termodinámica, que es la desestabilización del estado fundamental. ¿Y por qué se desestabiliza el estado fundamental? Por el efecto dador sigma. Por el efecto Dador sigma. exacto, por el efecto dador sigma. Porque si estamos visualizando un enlace coordinado sigma, ese ligando trans al ligando saliente va a utilizar los mismos orbitales. Entonces, en la medida de que ese enlace sigma es más fuerte,
entonces eso va a ocasionar un debilitamiento del enlace sigma del ligando saliente con respecto al metal. Y eso hace que se desestabilice. Entonces suba en energía. Y claro, aproximándose más a la energía del estado fundamental, del estado de transición y disminuyendo la energía libre de activación. Pero si lo visualizamos con respecto al estado de transición, ¿qué sería? ¿Cómo se explicaría? Melanie García. Para el estado de transición se necesitaría menos energía. Sí, pero ¿cómo explicaría que esa energía del estado de activación disminuya? ¿Cómo lo explica? Desde el punto de vista de las teorías de enlace. De que por el efecto del ligando, la densidad electrónica se organiza mejor. Claro, porque acuérdense que aquí, eso es para los complejos cuadriplanares, que se sabe que el número de coordinación aumenta, ¿verdad? O sea que ese intermediario tiene un ligando más coordinado al metal con respecto al complejo de partida. Y claro, si hay un ligando aceptor, ¿verdad? Pi, un ligando pi ácido, eso desaloja densidad electrónica del metal y hace ese estado de transición más estable. Y es así como se explica entonces la disminución de la energía libre de activación. Bueno, eso es algo que quería que ustedes tuvieran presente. Vamos ahora a la ecuación de Marcus. Isa Cisnero, díganos otra vez para usted las conclusiones con respecto a esa ecuación de Marcus en la cinética. ¿Están viendo la pantalla mía? Sí. Voy a borrar aquí. ¿Usted tiene tablero, Cisnero? No, profesor. Bueno, ustedes se tienen que quedar. Vamos a ver entonces, porque ya veo que usted no quiere hablar. Y el tiempo apremia. Vamos a poner aquí el título Ecuación de Marcus. Entonces ustedes dirán, ¿para qué sirve esta ecuación de Marcus? ¿Verdad? Ya el día martes entonces vamos a hablar de las curvas de energía potencial, porque es mejor que estemos en el salón, pero vamos a tratar una parte sobre esta ecuación que es la relación matemática. Ya las curvas y la intersección de las curvas de energía potencial lo hacemos el martes. El martes tenemos clase, ¿no? Porque el examen es el jueves. Acuérdense que si el jueves se forma el examen tiene que ser presencial, así que tendríamos que buscar un día que puedan todos y que sea presencial, porque por disposiciones de las autoridades dicen que ya los exámenes no deben ser, porque hay mucha copia en los exámenes y no refleja lo que es el desenvolvimiento académico. Entonces, ¿cuál es vamos a decir, la contribución de esta ecuación de Marcus? Que es capaz de predecir ¿qué? La constante de velocidad ¿de qué? De una reacción que transcurre, de una reacción de transferencia electrónica que transcurre por la esfera externa. Claro, a partir de las constantes de equilibrio, de velocidad, de intercambio,
de cada uno de los pares redox que intervienen, que podemos designarla como K1 y K2. Y también de la constante de equilibrio de la reacción global. Entonces, para esto nosotros vamos a escribirle una serie de reacciones, ¿verdad? Acuérdense que estas reacciones de transferencia, ¿vemos? De transferencia electrónica que ocurren por esfera externa, tenemos las llamadas reacciones de canje y las reacciones cruzadas. Si yo le escribo esta primera, porque es como una sumatoria, ¿verdad? Vamos a verlo como una sumatoria porque es así como lo trató Marco. Si tenemos este complejo de rutenio, 3 más, complejado con 6 moléculas de amoníaco, tres más. Pero tenemos el mismo complejo de rutenio, pero lo que cambia es el estado de oxidación. Este sería el agente reductor del par redo. Y el otro es lo mismo, pero el rutenio con estado de oxidación 2 más, que sería el agente reductor, ¿verdad? Rutenio. Y lo mismo, 6 moléculas de agua, de amoníaco, 6 moléculas amín. Y da esta que sería una reacción de canje o una reacción cruzada. Y claro, ya refiriéndome que este rutenio pasa de 3 más a 2 más. Entonces, ¿esta que sería una reacción de canje o cruzada? Canje. De canje, ¿verdad? Porque lo único que cambia es el estado de oxidación del rutenio. Tiene la misma geometría con los mismos ligandos. No hay reacción neta si lo visualizamos así. Pero claro, esto se ha monitoreado utilizando técnicas, diferentes técnicas de marcado isotópico, técnicas de espectroscópicas, técnicas también de actividad óptica. Entonces sería 2 más. Puede que esto de los... Y allá en Barcelona había un grupo de investigación sobre esto. Pero que ellos conjugan, además, hacen trabajos de bioquímica. O sea, la inorgánica conectada a la bioquímica. Porque bueno, en ese tiempo que yo tuve, uno de los departamentos más fuertes de Barcelona era el de inorgánica. Cosa que en Panamá no es así, porque ya ustedes saben que ni laboratorio tenemos. Así, ¿verdad? Ya sabemos que este rojo es el que aquí es este. Ay, perdón. Este. Así. Entonces la otra reacción, esta está, o sea, una constante de velocidad K1. Vamos a ponerla así, una K1. Para que luego vean la relación matemática. Esta K1. Y vamos a escribir la otra, que también sería una reacción de canje, pero ahora involucrando el vanadio. Entonces tendríamos el hexaaco vanadio 3 más igual vamos a subrayarlo en rojo para que vean que ese es el agente oxidante, o sea que él se reduce. Más, igual tenemos el mismo centro metálico vanadio, pero en estado de oxidación 2,
unido a la misma cantidad de moléculas de ligando, que sería 6 moléculas de agua. ¿Usted no tuvieron clase con la profesora Eunice ayer? Fue hoy. ¿Mm? Tuvimos hoy. Esta sería entonces una constante de velocidad K sub 2, entonces ponemos lo mismo acá. O sea, sería el vanadio, pero ahora en estado. O sea, es el que se ha reducido ese complejo. O sea, porque netamente se ve que no hay cambio. O sea, es lo mismo. Voy a borrar aquí que se me... Lo malo de esto es que eso toma tiempo. Bueno, pero no podemos obviarlo porque ven que los mensajes se pierden si no hacemos. Y este sería el 2 más, igual que arriba. Entonces vemos que ahí el vanadio se ha reducido. Vamos a ponerlo así. Y luego tengo claro. Ahora, claro que si yo combino ambas reacciones, ¿qué voy a encontrar? La reacción cruzada. O sea, el rutenio lo voy a tener en el estado de oxidación 3 más. Igual que en la primera reacción, N. Voy cruzando, ¿verdad? Las dos reacciones, NH3. Y el vanadio, entonces el vanadio, 2 más. Es la reacción cruzada ahora. Y esta la denoto por una constante de equilibrio, K. Vamos a poner aquí mismo. La constante de equilibrio K. Entonces da 2 más. Y el vanadio, entonces, 3 más. Entonces, ¿qué encontró en cuanto a la relación matemática entre estas reacciones? ¿Qué encontró Marcus? Que la constante, ¿verdad? Que esa constante de velocidad de la reacción, ¿ya? Cruzada, la K sub 2, perdón, la K super 2, ahora la vamos a designar como K sub 2, pero esa de la reacción cruzada es igual a un factor F. Ese factor, anótenlo, ese factor F es un parámetro complejo que en cálculos aproximados se puede tomar como 1. Es un parámetro complejo. Claro, ese es como una constante de proporcionalidad, entonces por el producto de la constante de velocidad, K sub 1
por la constante de velocidad K sub 2, que hace referencia a las reacciones de canje, por la constante de equilibrio de la reacción cruzada. Él encontró eso. La ecuación, entonces, ya sabemos que las constantes de velocidad, entonces, en términos de la relación, hay una relación lineal, ¿verdad? Entre esas constantes de velocidad y la constante de equilibrio con las energías libres. ¿Se acuerdan que ya lo veíamos en la... Entonces nosotros, ya que los logaritmos de la constante de velocidad son proporcionales a las energías libres de activación, entonces, ¿qué podemos hacer? Escribir eso de otra forma. Entonces, ponemos 2, ¿verdad? Claro, el logaritmo de una potencia, porque es K elevado a la 2. Eso hace referencia a la constante de velocidad de la reacción cruzada. Entonces es 2 por el logaritmo natural de la constante de velocidad de la reacción cruzada igual al logaritmo natural, el logaritmo de un producto, ¿a qué es igual? Al logaritmo de K sub 1 más, bueno, aquí sería de un producto de 3 factores, de K sub 1, K sub 2, y como F es la unidad no se pone, ¿verdad? K sub 1 más el logaritmo natural de K sub 2 más el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Así, ¿verdad? Pero ¿qué hemos dicho? Igual que en la relación esa de energía, la relación lineal de, perdón, la relación de energía libre lineal, nosotros podemos decir que esos logaritmos naturales, ¿a qué son proporcionales? A las energías libres, ¿ya? Claro, cuando se refiere a la cinética, hace referencia a la activación, y cuando es a la constante de equilibrio, ¿a qué hace referencia? A la energía libre de la reacción. Entonces lo podemos escribir así, 2 por el delta G de activación, porque es proporcional, ¿verdad? Igual al delta G sub 1 de activación más el delta G sub 2 de activación más el delta G de la reacción, ¿verdad? Siempre con el estándar de la reacción. R, ¿verdad? R. Entonces, claro, aquí pueden ver fácilmente que esta reacción conecta aspectos cinéticos y termodinámicos. O sea, relación entre la constante de equilibrio y la constante de velocidad. Perdón, la constante de equilibrio, K, y la constante de velocidad, la K minúscula. Entonces, si K aumenta, aumenta también la velocidad. Por consiguiente, las reacciones más favorables termodinámicamente son también las reacciones más rápidas. Y eso, con eso es lo que tenemos que quedarnos. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora sí vamos a pasar a los problemas. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos aquí. Y claro, yo los problemas vamos a tener que ir a la página de la UP virtual
Yo no sé si yo lo tengo aquí en el... Bueno, vamos a buscarlo mejor. ¿Entendieron bien esa relación de Marcus, jóvenes? El martes vamos a repasar las curvas de energía potencial. Vamos al primer problema. Dice, la siguiente tabla muestra las velocidades aproximadas de intercambio de disolvente agua con agua lanzada para algunos complejos acuosos. Entonces, ¿cómo explicar cómo estos datos son compatibles con un mecanismo disociativo para el intercambio del agua? ¿Cómo lo explicaron? Tienen una tabla, vea, con datos. ¿Cuándo se da el mecanismo disociativo? De la velocidad de correcciones muy rápido. ¿Cómo? Se refiere a función de la velocidad de sustitución. Acuérdense que ahí se debe dar la ruptura, ¿verdad? La ruptura, sí, y depende Es aquí de la la velocidad de ruptura ruptura. del enlace entre el metal y el ligando saliente. Ejerce la influencia dominante, ¿no es así? Es el que Sí. determina la velocidad de reacción. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes ven ahí, ¿dónde las velocidades tienden a ser más bajas? Que es la que va a determinar que el enlace es más fuerte. Y por lo tanto va a costar más en que el ligando saliente salga de la esfera de coordinación. Que ese enlace entre el metal y el oxígeno de las moléculas de agua es más fuerte. ¿Dónde va a ser? Ustedes hicieron la práctica. En los que tienen carga más positiva. Claro, entre más alta la carga, ¿verdad? Y el tamaño más pequeño, tenían que buscar eso. Pero claro, esa es la conclusión. Mientras el catión es más pequeño y con una una carga mayor, entonces el enlace entre el metal y el oxígeno de las moléculas de agua es más fuerte. Por lo tanto, serán las reacciones más lentas. Claro que cuando se tienen en cuenta esos elementos de la primera serie de transición, entonces ya hay que, porque los primeros datos son con los elementos del bloque P. ¿Ah? Del bloque P, ya cuando hay elementos de transición, o sea, de la primera, se complica por efecto de los electrones en el subnivel D. Pero se tenían que quedar con eso. O sea, mientras mayor es la carga, ¿ya?, del metal, ¿ya?, y menor el tamaño, soportando sobre todo esos elementos del bloque P, o sea, los primeros que siempre son elementos del bloque S, ¿verdad? Uno es el bloque S y 1, 2, y luego si están hablando, claro, ustedes saben ya que el mercurio 2+, el cadmio 2+, y el zinc 2+, se comportan más como elementos del
del bloque P. Y luego tienen el caso del indio y el aluminio, que son elementos del bloque P. Pero esa es claro, la conclusión. A mayor carga y menor tamaño, entonces menor es la velocidad de reacción porque el enlace es más fuerte, cuesta más que salga el ligando. Vamos entonces al problema número 2. Dice, explicar a qué se debe la diferencia en constante de velocidad, vemos para las siguientes dos reacciones. Ahí se ha puesto en forma exponencial, ¿verdad? ¿Cuál es la que presenta menor velocidad? Si yo tengo que la constante de velocidad es 10 a la 6 y la otra es 10 a la menos 2, ¿cuál es mayor? La velocidad de anación del complejo de hierro o del rutenio. El de rutenio es más lento. Es más lenta, ¿verdad? El rutenio es más lenta. Acuérdense que el hierro y el rutenio pertenecen al grupo 8. Entonces, ¿cómo explican esas diferencias entre estos dos en las reacciones de anación entre estos dos complejos acuo de hierro y rutenio? ¿Cómo explican la diferencia? Por el tamaño. Bueno, el tamaño importa, como se dice, ¿verdad? Pero también las características electrónicas. Vamos a comenzar con el hierro, que da la reacción más rápida. ¿El hierro qué característica tiene? Electrónica. Acuérdense que eso tiene que ver con la energía de estabilización del campo, ¿te acuerdan? Cuando nosotros veíamos un efecto, o sea, eso ya hay cálculo donde determinan, claro, que hay un cambio, o sea, la favorece el estado de transición, ese que es un estado de transición pentacoordinado, o sea, dependiendo del cambio de energía que haya, ¿ya? En cuanto a la estabilización del campo cristalino. Entonces, claro, tiene que ver si es de alto spin, ¿verdad? O de bajo spin. En este caso, el hierro 2+ es un D6 y es de alto spin. Pero dependiendo del efecto que va a tener, vamos a ver si el martes hay oportunidad de explicarle eso con un cálculo. Ese complejo de hierro es más lábil debido a ese cambio neto en la energía de estabilización del campo cristalino al ir de la energía que tiene el complejo de partido con respecto al estado de transición. O sea que hay una disminución, hay un aumento de esa energía de estabilización. Entonces hace que la reacción sea más rápida, sea lábil. Entonces tenemos ahí que es un complejo de transición de alto spin de 6 y es lábil. Mientras que el rutenio 2+ es un elemento ya de la segunda serie de transición, lo cual significa que es más grande, pero no tanto por el tamaño, sino que en ese caso el delta E, el delta sub 0 se ve aumentado. Por lo tanto, favorece es el bajo spin. Y cuando ustedes hacen los cálculos correspondientes que les decía de las energías de estabilización, entonces se van a encontrar que ellos son complejos cinéticamente inertes. O sea, a diferencia del hierro 2+ que pertenece a la primera serie de transición y presenta un alto spin, los complejos de rutenio que pertenece ya a la segunda serie de transición serían de C igualmente, pero de bajo spin. Y por cuestiones de energía lo hacen cinéticamente inerte, siempre como tomando como referencia
es la energía sobre ese complejo activado. Que vamos a hacer un cálculo, porque se acuerdan que también les decían que todos los elementos de la primera serie de transición dan reacciones lábiles, ¿a excepción de qué? ¿A excepción de qué iones? ¿Jóvenes? Hay dos iones que, con excepción de ellos dos, las reacciones son lentas. ¿No se acuerdan? Hay dos iones que dan reacciones, a pesar de que son de la primera serie de transición, pero tienen que ver con eso que les digo de la energía, cambio en la energía de estabilización con respecto a ese estado de transición. Bueno, así es como explican, pues, que en el caso del hierro, 2 más da reacciones de alto spin y son reacciones lábiles. En cambio, el rutenio 2 más, entonces, al dar una mayor energía, ¿ya? Una mayor energía de campo octaédrico, entonces se prefiere un bajo spin y eso lo lleva a ser un complejo inerte, o sea, dando una reacción más lenta. Ya entonces la pregunta 3 ya la habíamos desarrollado. Dice, diferenciar entre el mecanismo íntimo y estequiométrico de una reacción. Alguien que lo diga rápidamente. Profesor, recuerdo que el íntimo eran los factores que contribuían a la energía de activación y el estequiométrico era secuencia de pasos elementales que permiten determinar si se darán una formación intermediaria o no. Claro, el íntimo hace referencia a los factores que contribuyen primariamente a esa energía de activación, ¿verdad? Entonces, relacionados con la ruptura, vemos, del enlace por el grupo saliente en las reacciones activadas, vemos, disociativamente o la formación del enlace por el ligando entrante, aquellas activadas asociativamente. En cambio, el mecanismo estequiométrico es esa secuencia de pasos elementales detectable a través de la cual se da la formación o no de esos intermediarios, ¿eh? De la reacción. Muy bien. El problema 5. ¿Qué pueden decir del problema 5? Dice, los siguientes datos han sido obtenidos a 50 grados Celsius para la ecuación de ese complejo de cromo y a nación por X, ¿ya? Que es la inversa, ¿verdad? ¿Qué pueden decir? Aquí está. No, pero la pregunta no está, ¿verdad? Eso es lo que. Si este 4. No, es que me la salté. Me salté pero de la probabilidad ha sido obtenido, pero en el problema 5, que preguntan. Ahora ver. Sí, ahí falta la pregunta. Ven que en el problema 5 dice los siguientes datos han sido obtenidos, bueno, para la ecuación y la reacción inversa, que es la ecuación. Pero no hacen la pregunta. Bueno, ahora les vamos a decir que deben de responder. Pero en la 4 dice, ¿cuál es el significado de los siguientes hechos para el mecanismo de sustitución en complejo 3 en solución acuosa? Las velocidades de ecuación están siempre dadas por la expresión esa. ¿Qué les dice esa expresión matemática? Dice, las velocidades de ecuación están siempre dadas por la expresión.
Acuérdense que se habló mucho de las reacciones de pseudo primero orden, ¿se acuerdan? ¿Por qué esa reacción aparece como que fuese de pseudo primera orden? Es cuando en realidad es una reacción de segundo orden. Jóvenes. Porque acuérdense que experimentalmente, si es una reacción de acuación y se lleva a cabo en disolución acuosa, el agua es uno de los reactivos que está en exceso. ¿No es así? Su concentración no varía. De aquí que nunca aparecerá en la ley de velocidad, que es esa que tienen ahí. Y claro, dice la B, ninguna sustitución directa de X menos, o sea, por Y menos, o sea, del ligando saliente, del ligando entrante por el ligando saliente, se observa. En lugar de ello, el agua entra primero y es subsecuentemente sustituida por Y. ¿Se acuerdan? Porque primero el disolvente, que es el agua, lleva a cabo la coordinación. Entonces, ¿cómo explicarían esto? En términos estadísticos, el agua sería frecuentemente ligando entrante, ¿no es así? Porque se lleva a cabo en un medio acuoso. Entonces, y el agua tiene capacidad coordinante. Entonces, el agua, por razones estadísticas, es el ligando entrante, ¿verdad? Frecuentemente, en términos estadísticos, es el ligando entrante. Pero, finalmente, el producto termodinámicamente estable, ¿cuál es? Es el formado cuando Y, ¿verdad? El ligando entrante reemplaza o sustituye el agua de la esfera de coordinación. Estadísticamente es el que está en exceso. 22 de julio. El problema 5. El problema 5, ¿qué le marca esa? Si tenemos el grupo entrante, vemos ese grupo entrante que pero los siguientes, sí, los siguientes a nación por X. Si vemos el grupo entrante S, que es X en las reacciones de anación, ¿verdad? Donde se va a sustituir el agua por X. Vemos, tenemos diferentes tipos de ligandos X. ¿Qué nos dice cuando yo cambio la naturaleza del grupo entrante? Cuando yo cambio el ligando entrante, o sea, el tiocianato por el cloruro, bromuro, yoduro, o el ácido, eh, el agua, o el HC2O4 menos. ¿Qué va a pasar con la velocidad esa de reacción de anación, de la reacción de anación? ¿Hay diferencias grandes o pequeñas? Pequeñas. Hay diferencias pequeñas. Y luego, cambiando el ligando entrante, el saliente, perdón, el ligando saliente, que es en el caso de las reacciones de acuación, ¿qué pasa con la velocidad de acuación? Ahí ahora no se convierte en un ligando entrante, sino saliente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una Ahora sí hay diferencia. variaciones grandes. Hay una, no tanta, pero hay una diferencia en el rango de qué orden de magnitud. Se tomaron a la... O sea, en las reacciones de anación,
donde el ligando X va a entrar y claro, siempre va a haber la ruptura del enlace entre el cromo y el agua. Vemos que no hay una diferencia significativa, pero en el caso de las reacciones de acuación, donde X ya está en la esfera de coordinación y varía su naturaleza, y es la que va a entrar siempre es el agua, ahí sí hay diferencia en un orden de magnitud de 10 al cubo. Por lo tanto, eso soporta ¿qué tipo de mecanismo? Si ya usted lo sabe, ¿qué tipo de mecanismo soporta esto? Disociativo. Porque ¿qué nos dice el mecanismo que está activado disociativamente? Primero se debe dar la ruptura del ligando Claro saliente. que depende de la ruptura de ese ligando saliente con respecto a la esfera de coordinación del metal. Es lo mismo. Por eso yo le dije, esta práctica está bastante sencilla. Ahora vamos a esto. Este es importante porque ya sí cambia la... Dice, los siguientes datos han sido reportados para la ecuación a 298,1 Kelvin de complejo trans SCON4LCl con una carga N+, donde N sub 4 es un quelato cuadridentado, ¿verdad? Es un quelato cuadridentado, o sea, con 4 sitios de coordinación. Ya es un anillo, ¿verdad? Es un anillo cerrado. Es un quelato, es una estructura quelato, y que estos datos sugieren acerca del mecanismo íntimo para la ecuación. Íntimo se refiere si está activado disociativamente o asociativamente. Ahí le ponían el ciclán, vea que N4 es el ciclán. El ciclán hace referencia a ese anillo de... ¿Ustedes lo buscaron? El ciclán. ¿Qué significa? Ese sería el 1,4,8,11 el tetraasa ciclo tetradecano. Ese es el nombre sistemático del ciclán. Pero claro, ese es el ciclán, pero luego tiene la constante de velocidad de esas reacciones de acuación, pero con otro N4, otro quelato, pero ya con una estructura más ramificada, un B, con una estructura mucho más, vamos a decir, voluminosa. ¿Qué observan con la constante de velocidad? ¿Aumentan o disminuyen? Yo creo que ustedes no hicieron ninguna práctica. Acuérdense que tienen que intentar hacer las cosas. La constante aumenta. Claro, entonces, ¿quién nos quiere decir eso? ¿Qué conclusión ustedes sacan acerca del mecanismo íntimo? Que ya ustedes saben el resultado. Ustedes tienen que avivarse, jóvenes. Esto es que ya ustedes saben el resultado. Lo único aquí que tienen que hacerlo es explicarlo. Y tienen que explicarlo de manera clara. No se hagan lío, manera clara y concisa y sacan su 100 en el examen. Y ojalá sea así porque yo no estoy enfermo. Yo quiero buenas notas. Si cada uno se gana su buena nota, yo con gusto la pongo. Claro que notas con copia y trampa, eso sí ya, ¿no? Pero si ustedes se ganan su nota y se han entendido, y mire que es lo mismo venimos haciendo. Y claro, hay algunas cositas que son un poco más complejas, pero... Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué soporta esto? ¿Un mecanismo de qué tipo? Esto es lo que se llama la activación estérica. ¿Por qué la activación estérica? Activación porque aumenta la velocidad a mayor impedimento estérico. En función del ligando trans. ¿Cómo?
Este es en función del ligando trans. El ligando, no, esto no tiene nada que ver con eso, porque acuérdense que el efecto trans está relacionado es con los complejos cuadriplanares. Este es un complejo octaédrico, ¿verdad? Un complejo octaédrico. Acuérdense, tiene 4 coordinaciones con ese ligando N sub 4, con un ligando L y un ligando Cl, ¿verdad? Entonces el número de coordinación es 6. Pero aquí lo que determina la diferencia de velocidad en las reacciones de ecuación es ese ligando, que es un quelato cuadripletado. Ahí tenemos 2 columnas, ¿verdad? Donde dice el T y un B se refiere a un quelato cuadripletado más voluminoso que no sé en un TER. No sé a qué hace referencia nunca, porque acuérdate que estos problemas no los invento yo los saco de algunas referencias bibliográficas. Quizá los saqué de una revista, pero no busqué. Pero ahí está la etapa, o sea, la investigación que uno tiene que hacer. Pero claro, a simple vista se ve algo, tiene que ver con algo que es más ramificado, con una estructura bueno, ahí estoy viendo que si son nitrógenos, bueno, sería otro ligando que aporta yo lo que intuyo, una estructura más voluminosa, ¿no es así? Entonces es una activación estérica porque ven, mientras más voluminoso tenemos ese ligando, hace que la reacción sea más rápida. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo explicaría? Ya yo se los había mencionado en clase, que cuando hay un mayor impedimento estérico, las reacciones activadas asociativamente se ven disminuidas, ¿verdad? Porque no favorece la formación de ese intermediario con un número de coordinación mayor, porque de alguna manera inhabilita el ataque nucleofílico del ligando entrante. Pero en el caso del mecanismo activado disociativamente, ¿qué es lo que conviene aquí? How? La ruptura del enlace primero. Claro, que Así que al estar salga impedido ese en ligando. Y al claro, estar si hay mayor impedimento estérico, lo va a facilita forzar la a que ruptura salga más más rápido. rápidamente. Él se deshace más rápidamente por el impedimento estérico. Ese ligando saliente sale más fácilmente para formar el intermediario. Claro, como en este caso es de intercambio o concertado el mecanismo, no se detecta, pero sale, ¿verdad?, más rápidamente. Y por eso se lleva a cabo la activación estérica. O sea, mayor impedimento estérico hace que la reacción sea más rápida. Entonces vamos a las 7. Algunas cosas vamos a puntualizarlas más el día martes, en esta hora, que vamos a aprovecharla al máximo. No falte. Entonces vamos a las 7, que sí tiene que ver con el efecto trans. ¿No es así? Dice, dado los siguientes reactivos, trifenilfosfina, un ligando, ¿verdad?, amoníaco NH3 y el complejo de tetracloroplatinato 2, proponer una ruta sintética eficiente para la formación de los complejos cis y trans, ¿verdad?, que sería amín, dicloro, ¿verdad?, trifenilfosfina, platino 2. ¿Cómo proponen esa ruta sintética? Haciendo uso del efecto trans. Ya para terminar, ya las otras, ya en los otros es siempre lo mismo, pero claro, para que ustedes haciendo una práctica, ustedes se queden con el conocimiento. Jóvenes, alguien que comparta. Lo quiere intentar el joven Marcos, es el que tiene. Marcos, Aquí estoy, profesor. ¿quiere intentar hacer esa ruta sintética? Esa ¿Qué ruta de problema sería el 9, 8? el 7. Ah, ok.
Sí, para No, formar el no. complejo cis y trans a partir de esos tres reactivos. Mm, Permítame pensar primero, profesor, para ver si lo logro y le digo. Vamos a ir repasando eso, ¿verdad? O sea, en el complejo de partida, o sea, el único de los tres reactivos que es un complejo, ¿cuál es? El cloro, tetracloroplatinato 2. O sea, ahí los cuatro ligandos son iguales, ¿verdad? Entonces, claro, dependiendo que yo utilice primero en la reacción, si es el amoníaco o el trifenilfosfina, es el que va a definir la formación del complejo cis y el complejo trans. Entonces, de los dos ligandos, de los tres ligandos ahí que abarca la síntesis, el anión cloruro, el amoníaco y la trifenilfosfina, ¿cuál es el que abarca mayor efecto trans? ¿Cuál es el que tiene mayor efecto trans? O sea, mayor efecto cinético. Todos busquen su tabla. Acuérdense que eso no se aprende de memoria. Eso se busca en una tabla. Claro, La que es, trifenil- ¿cuál sería? La trifenilfosfina. La trifenilfosfina. Exacto, la trifenilfosfina es la que tiene mayor efecto trans. Por lo tanto, si yo, claro, partiendo del complejo ese de partida, da igual, porque ya utilizando amoníaco o trifenilfosfina, cualquiera de los cuatro ligandos cloruros se va a sustituir. Entonces, si yo utilizo en primer lugar amoníaco, claro, se va a reemplazar un cloruro por amoníaco. Pero luego, claro, ahí me va a quedar tres ligandos cloruro y un amoníaco. Luego, si utilizo la trifenilfosfina, ¿a qué va a conllevar? ¿Al cis o al trans? Al cis. Al cis. ¿Por qué al cis? Porque si yo utilizo segundo la trifenilfosfina, se va a colocar en el opuesto en donde se colocó ya el amoníaco. O sea que el cloruro que tiene mayor efecto trans, ¿verdad? Que el amoníaco va a ser que o sea, salga más fácilmente el cloro que está diametralmente al otro cloro. Entonces, por lo Exacto. tanto, ahí se va a sustituir la trifenilfosfina quedando el complejo cis. Pero si en lugar de amoníaco yo utilizo primeramente la trifenilfosfina, claro, va a reemplazar al cualquiera de los tres ligandos cloruro por una trifenilfosfina. Pero claro, ya sabemos que la trifenilfosfina tiene mayor efecto trans que los otros dos. Por lo tanto, ¿cuál es el que se va a sustituir más rápidamente? El ligando trans a la trifenilfosfina, que es un cloruro, quedando ¿cuál? O sea, luego utilizo amoníaco, se va a sustituir el cloro trans a la trifenilfosfina, quedando el complejo trans. ¿Lo ven? Sí. Y eso es sencillo, pero bueno, claro, eso es utilizando sus tablas. Ya sí, claro, ese efecto trans, que es una tabla que se le le viene en el examen, es una conjugación de ¿qué? De el enlace sigma, ¿ya? El enlace sigma, mientras mayor es más fuerte, da entonces el mayor efecto trans. Pero también por el enlace pi ácido. Mientras mayor capacidad tenga ese ligando de aceptar electrones por parte del metal, entonces daría un mayor efecto trans. Entonces, a veces las tablas los separan a los dos, ¿verdad? Pero claro, como hay una mezcla, a veces, o sea, tenemos que visualizar los ligandos en su conjunto. Es bueno utilizar las tablas que conjugan las dos cosas a la vez. Vamos entonces a los problemas acá, los últimos, ya porque eso es lo mismo, pero claro. Vamos a ver el 12. Ya se acabó. A las 3:15 termina la clase.
Sí, profesor. Sí, faltan unos minutos. En ese problema 12, que es una reacción de transferencia electrónica que ya le están poniendo, ¿ya? Los productos, y dice que la constante de velocidad, cuando se cambia X del cloruro al yoduro, es de 6,0 por 10 a la 5 y luego 3,0 por 10 a la 8, ¿verdad? En litro por mol a la -1, segundo a la -1. ¿Qué mecanismo sugieren ustedes para la transferencia electrónica? Acuérdense que esa X está funcionando como ¿qué? Como un ligando puente. Entonces, que es el que facilita la transferencia electrónica formando ese intermediario punteado, ¿verdad? En el cual, pero acuérdense que ustedes ven en el producto que X a quién queda coordinado, a cuál esfera de coordinación. El cromo. Claro, al contrario, o sea que la transferencia electrónica que ha sido del cromo 2 más al 3 más es inversa a la transferencia de ese ligando puente, a la transferencia atómica. ¿Se acuerda que eso se estudió dentro del mecanismo de esfera interna? Entonces ustedes bien ancho, usted dice, profesor, en el examen, es un mecanismo de esfera interna, tienen su gancho. Es que yo no sé por qué ustedes no entienden que las cosas son sencillas. Pero sencilla para el que está al día estudiando. Si no todo, por más sencillo que sea, y usted no están estudiando, a usted se le va a hacer difícil. Entonces es un mecanismo de esfera interna. Y dice, justificar por qué son diferentes las constantes de velocidad al cambiar ese ligando que tiene ese potencial de funcionar como un ligando puente. Porque es mayor para el caso del yoduro que para el caso del cloruro. Por el poder polarizante. Claro, por la polarizabilidad, ¿verdad? Acuérdense que el yoduro al ser de mayor tamaño, ¿qué va a ocurrir? Es más polarizable. Claro, es más polarizable. Acuérdense, no polarizante, es más polarizable. O sea que se afecta más, claro, por la capacidad polarizante que tienen los metales. Entonces, claro, al estar esa polarizabilidad, ¿verdad? Lo que es el dipolo positivo más desplazado hacia el cromo 2 más, ¿ya? La carga positiva, ese dipolo positivo, va a facilitar, o sea, es como si atrajese el electrón que se va a transferir del cromo 2 más al cobalto 3 más. Porque ya ese ion yoduro está polarizado, o sea, tiene un dipolo. La parte positiva más desplazada hacia el cromo, hacia el centro metálico cromo, y la parte negativa hacia el cobalto 3 más. Entonces va a facilitar la transferencia electrónica. Ya entonces en el problema, bueno, ya ese lo tratamos el 13, porque aquí tienen que recordar algo que ya se les dijo de los orbitales T2G y los orbitales que son de simetría pi y los orbitales sigma, que son los orbitales EG que son de simetría sigma antienlazante, ¿se acuerdan? Entonces vean bien ese problema porque dependiendo de los orbitales involucrados en las transferencias electrónicas, entonces la reacción es más rápida o más lenta. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Entonces estudien, jóvenes, porque el examen viene bien fácil para aquellos que hayan involucrado. Si no, van a salir mal. Vamos entonces a salir. Entonces quedamos así hasta el martes. Chao, profe. Hasta luego, profesor. Ya, profe.